terapias de sustitución renal que se van a emplear en pacientes tanto de insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda, como en los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5, o también en los pacientes que tienen falla renal aguda sobreagregada a enfermedad renal crónica. Pasa a la siguiente diapositiva. Pasa a la siguiente diapositiva. Les voy a dejar de compartir un momentito para ver cómo podemos compartir las diapositivas. Toda la pantalla. Mejor lo ponemos así. ¿Ven la diapositiva? No, pero no se ve la diapositiva. Cuando comparto en toda la pantalla no se ve. Me voy a poner ventana. Pero en ventana sí la puedo compartir. Ahí está mi diapositiva. Pero no la puedo avanzar. Ese es el problema. No la puedo avanzar. doctora, ¿y si en lugar de compartir una ventana coloca compartir toda la pantalla? Sí, eso es lo que estoy haciendo. A ver, de nuevo. Ahí está. Compartir toda la pantalla. Ya está. Toda la pantalla. Eso es lo que sale. No me sale otra cosa más. Ya, ahí no lo cierre y entre directo a su PowerPoint. Ahora entra el PowerPoint. Ahora sí. Ya, a ver, intente mover de Ya. diapositiva. Ya, ahora sí se puede. ¿Y sí lo pueden ver? Sí. Ah, excelente. Ya. Entonces, ahora sí. Ya. Entonces, la segunda diapositiva, ya habiéndoles explicado cuándo se indican esas terapias de sustitución renal, entonces vamos a ver las indicaciones para tratamiento de sustitución renal y las terapias de diálisis, que son la hemodiálisis, que es un tipo de terapia, y la segunda, que es la diálisis peritoneal, ¿no? Ay, perdón, un minutito para marcar el ingreso, ¿sí? Entonces, las indicaciones de diálisis, tanto para hemodiálisis como para diálisis peritoneal, son las que están enumeradas acá. Y si queremos ordenarnos en relación a los tipos de terapia, si queremos ordenarnos en relación a los tipos de indicaciones de diálisis, tenemos que la diálisis se va a indicar
cuando hay algunos elementos del síndrome urémico que nos van a indicar pues una terapia dialítica de emergencia. Dentro de ese síndrome urémico vamos a tener a las complicaciones como hemorragia digestiva debida a la uremia, la pericarditis urémica que va a tener una sintomatología característica y que es una indicación de hemodiálisis de emergencia, y la encefalopatía urémica, que va a tener toda una variación de síntomas, desde el flapping, que es, digamos, un signo de una encefalopatía urémica incipiente, a la somnolencia, al sopor, al coma o a las convulsiones. Todo eso dentro del contexto de una encefalopatía urémica. Cuando el paciente tiene una sobrecarga de volumen, tanto en pacientes oligúricos, anúricos, se puede presentar el edema agudo pulmonar, ¿no? La hipercalemia dentro de las complicaciones electrolíticas es la más frecuente y es la que nos lleva a indicar una hemodiálisis o diálisis peritoneal de emergencia. Y también la acidosis metabólica, tanto para la hipercalemia como para la acidosis metabólica, hemos consignado resistente a tratamiento. ¿Qué significa? Que hay un tratamiento farmacológico tanto para la hipercalemia como para la acidosis metabólica, que uno lo empieza a dar, y si no hay respuesta y el paciente sigue con hipercalemia o tiene acidosis metabólica, entonces es una indicación de diálisis, ¿no? La acidosis metabólica, para ser considerada como una emergencia para una terapia de diálisis, debe tener pues un parámetro que es el bicarbonato en el análisis de gases arteriales menor a 15 miliequivalentes por litro. Y otra indicación de diálisis es la insuficiencia renal aguda hipercatabólica. Se considera hipercatabólica cuando la velocidad de uremización es mayor a 50 miligramos por decilitro por día, ¿no? Es decir, el paciente llega con una urea, por ejemplo, en 100 miligramos, al segundo día tiene 180, al tercer día tiene 350, al cuarto día 480, entonces se cumple que tiene más, la elevación de la urea es de más de 50 miligramos por decilitro por día, el paciente hace hipercalemia o hace una acidosis metabólica severa, ¿no? Entonces, eso define al hipercatabolismo en una insuficiencia renal aguda, o simplemente tener una tasa de filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, esto es para pacientes con enfermedad renal crónica ya establecida en un estadio 5, ¿no? Que define a la tasa de filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto. Luego tenemos que estas terapias de sustitución renal o terapias de reemplazo renal pueden, de acuerdo al paciente, variar, ¿no? O sea, yo puedo indicar hemodiálisis a un paciente, pero veo que tiene, por decirles, una cardiopatía isquémica que le desencadena un dolor tipo angina agudo durante el tratamiento de la diálisis, entonces yo tengo que suspender al paciente hemodiálisis y pasarlo al tratamiento de diálisis peritoneal, ¿no? A la inversa también, yo puedo ingresar a un paciente en diálisis peritoneal, pero por algún motivo hizo una peritonitis bacteriana, ¿no? Asociada a esta terapia de la diálisis peritoneal, y no puede continuar con la diálisis peritoneal y tengo que retornarlo a hemodiálisis, ¿no? Y el paciente, tanto de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, pueden ser candidatos a un trasplante renal, que es, digamos, la terapia de elección para pacientes con pérdida de la función renal. Esto vale decir para pacientes con enfermedad renal crónica de estadio 5, ¿no? Para los pacientes con falla renal aguda no se hace trasplante renal, solamente para los pacientes con enfermedad renal crónica de estadio 5. Luego tenemos este cuadro comparativo para explicar los principios de la hemodiálisis y de la diálisis peritoneal. Entonces, lo que estamos viendo
es un circuito que se llama extracorpóreo, porque es la circulación de la sangre fuera del organismo del paciente hacia un dializador, hacia un filtro que va a tener el objetivo de eliminar todas las toxinas urémicas y que después de este filtro se va a devolver sangre limpia, libre de toxinas urémicas, ¿no? Entonces es un circuito extracorpóreo. A diferencia de la diálisis peritoneal, que se va a emplear justamente a la membrana peritoneal, que va a ser la membrana filtrante, como si fuera el glomérulo, pero en este caso lo reemplaza la membrana peritoneal para realizar la eliminación de las toxinas urémicas a través del drenaje del líquido peritoneal. Entonces, esto es un tipo de diálisis que es intracorpóreo, ¿no? Entonces, esa es digamos, la diferencia entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, hemodiálisis es un método terapéutico, es un método de tratamiento. Ahí estamos viendo una máquina de hemodiálisis, un dializador, ¿no? Reemplaza la función renal. Como les había dicho, es un circuito extracorpóreo, va a tener el filtro, el sistema de líneas que están viendo ahí, las líneas, o sea, las cánulas donde va a circular la sangre, ¿no? Un sistema de estas líneas, se extraen todos los desechos metabólicos, se extrae el exceso de agua que el paciente no puede eliminar a través de la orina y se van a reemplazar buffers. El principal buffer es el bicarbonato que le vamos a aportar al paciente a través de las soluciones dializantes con el fin de mantener la vida. ¿Por qué? Porque le vamos a devolver un ácido, un equilibrio ácido básico normal, le vamos a devolver la composición normal de sus electrolitos con la finalidad de mantener la vida, ¿no? Entonces, ya habíamos precisado que esta es una técnica de depuración extracorpórea, ¿no? Suple parcialmente las funciones renales. Hay muchas funciones que las va a hacer el dializador, pero hay algunas que no se van a poder realizar a través de este sistema de la hemodiálisis, ¿no? Como son las funciones endocrinas y metabólicas, ¿no? Entonces, las funciones que va a reemplazar este dializador son la de excretar el agua, los solutos, los eh, electrolitos que están en exceso, como el potasio, regula el equilibrio ácido básico, ¿no? Entonces, eso es muy importante para mantener la homeostasis en una persona, ¿no? Entonces, esta, eh, estos principios físicos de la hemodiálisis consiste en interponer entre dos compartimentos, ¿no? Un compartimento que es la sangre y el otro compartimento que es el líquido. ¿A través de qué? De una membrana. Y eso está dentro del dializador, ¿no? Entonces, para ello empleamos un filtro o un dializador. Entonces, en el filtro vamos a tener ahí microtúbulos por los cuales la sangre va a circular, ya luego vamos a ver en las diversas diapositivas que vamos a presentar, y que están bañadas por un líquido de diálisis, ¿no? Para poder realizar este intercambio. Esta membrana semipermeable va a permitir que circulen los solutos de mediano, de pequeño peso molecular, pero no las proteínas o los hematíes, ¿no? Estos no pueden atravesar esos poros de la membrana, pero sí puede atravesar el agua, las toxinas urémicas, ¿no? Y esto va a ocasionar, pues, principios biofísicos que los vamos a explicar, que son los principios de difusión, el principio de convección y el principio de ultrafiltración, ¿no? Son principios biofísicos. Entonces, ¿en qué consiste la difusión? La difusión va a consistir en mover solutos de un sitio de gran concentración que está en la sangre hacia el compartimento del líquido del dializado donde no tiene toxinas urémicas. Entonces, esas toxinas urémicas van a pasar de la sangre hacia el líquido de diálisis. Y la diferencia con la convección es que no solamente va a haber ese arrastre de solutos, sino que también
se acompaña de salida de agua, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre difusión y convección. Y la ultrafiltración es el movimiento de agua por una presión transmembrana, o sea, solamente para eliminar exceso de líquido, ¿no? Entonces, tenemos acá en la hemodiálisis vamos a tener, lo que estamos viendo acá es un brazo que tiene una fístula arteriovenosa, o sea, un shunt. Se ha unido quirúrgicamente la arteria a la vena, ¿no? La arteria humeral con la vena cefálica, por ejemplo, ¿no? Se unen y la arteria le va a transmitir un flujo intenso, un flujo arterial hacia la vena. Entonces, ese flujo aumentado va a permitir que se realice este tratamiento de la diálisis, ¿no? Entonces, la sangre sale a través de la línea arterial, como están viendo ahí, ¿no? E ingresa hacia este filtro, ¿no? En el filtro se va a depurar todas estas toxinas a través del mecanismo de difusión y por la línea azul, que es la línea venosa, se retorna sangre limpia. Entonces, acá tenemos, ¿no? El circuito, acá tenemos la bomba de sangre, cuando la sangre sale de esta fístula arteriovenosa, sale del paciente, impulsada por la bomba de sangre y con un sistema de anticoagulación o con bomba de heparina para evitar que se coagule todo el sistema extracorpóreo. Entonces, acá, viendo al detalle, vemos unas flechas de color rojo que van desde la parte superior hacia la parte inferior y las flechas del líquido del dializado que van de la parte inferior hacia la parte superior. Entonces, esta forma de dirección de la fluidez de la sangre o del líquido del dializado va a generar pues una diferencia de presiones porque están circulando en un sentido inverso, ¿no? Entonces, al circular en sentido inverso, se genera esta diferencia de presiones y ocurre el mecanismo de difusión y el mecanismo de convección, ¿cierto? Entonces, es ahí donde se depuran las toxinas urémicas, la creatinina, los fosfatos, se elimina el potasio en exceso, se elimina el agua que está en exceso, se programa la cantidad de líquido que le vamos a sacar al paciente en cada sesión de hemodiálisis y luego ya vemos por el tubo, digamos, azul, en que se va a hacer el retorno de la sangre hacia el paciente, ¿no? Eh, Acá, bueno, dice el retorno de la sangre al paciente, también por una línea roja, porque, bueno, es sangre, pero estamos identificando que esto es un circuito extracorpóreo donde el principal, o sea, el riñón artificial prácticamente se convierte en el dializador, ¿no? Entonces, acá vamos a tener estos componentes que ya los hemos estado viendo, el filtro o también el sinónimo dializador, consiste en fibras huecas o capilares de poliuretano que funciona como una membrana semipermeable entre la sangre y el dializado, ¿no? Luego tenemos la solución de diálisis o dializado, que es agua tratada. Este término de agua tratada viene de una planta de agua que va a tratar el agua en un mecanismo de una ósmosis inversa, donde se le quita todas las impurezas, se le baja el nivel de cloro, ¿no? Tiene luz ultravioleta para eliminar endotoxinas, bacterias que pueden estar presentes en el agua y que finalmente se oferta pues un agua que se llama agua tratada, agua ultra pura, que se va a exponer con la sangre del paciente, ¿no? Las líneas, ¿no? Que son líneas huecas por donde va a circular la sangre para transportar la sangre o la solución de diálisis y la máquina de diálisis que tienen los monitores, ¿no? Entonces acá tenemos el filtro dializador o riñón artificial que debe ser biocompatible porque recordemos que la sangre va a penetrar en estos filtros, ¿no?
a través de las microfibras y que estas microfibras son tubulares, son huecas y que por ahí va a circular toda la sangre y que tiene algunas características de acuerdo a la superficie corporal del paciente. Hay dializadores tan pequeños, a veces hasta menos de 1.3 metros cuadrados, ¿no? De 1 metro cuadrado para niños pequeños, ¿no? Hasta 2.2 metros cuadrados para un paciente obeso de 90 o 100 kilos, ¿no? Va a tener un porcentaje de aclaramiento también de qué tanta permeabilidad puede tener para lograr ultrafiltrar y que tiene una esterilización en ácido acético, peracético, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, digamos, a gran aumento cómo se compone esta microfibra, ¿no? Entonces, vemos que esta microfibra está perforada, multiperforada, y que las toxinas urémicas que están identificadas de color azul son las que están pasando del sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración. Pero luego tenemos a las moradas, que pueden ser las proteínas, que no van a pasar, ¿no? Y tenemos también a los glóbulos rojos que también no pasan estas membranas, ¿no? Entonces, acá tenemos la solución del dializado, qué componentes tiene, ¿no? Entonces tiene sodio, tiene potasio en muy pocas cantidades, tiene calcio, tiene magnesio, cloro, bicarbonato y también tiene aporte de glucosa, ¿no? Entonces, acá tenemos eh, cómo es que dentro de este dializador, en la parte tubular, es prácticamente donde está la sangre que viene del paciente y que está cargada de creatinina, de potasio, de fosfato, de urea. Y ustedes ven que estas flechas gruesas hacen que atraviese hacia la zona morada, que es la zona del líquido del dializado, que prácticamente salen estas toxinas, que sale el potasio y que va a ser eliminado en el fluido de diálisis, ¿no? A través del mecanismo de difusión. El mecanismo de difusión inverso ocurre con el bicarbonato, ¿no? En el líquido que está representado acá por toda la zona de color morado, ¿no? Está cargada de bicarbonato, que viene también de la solución de dializado, ¿no? Entonces, si mi paciente ingresó con 8 miliequivalentes por litro de bicarbonato durante la sesión de diálisis a través de este mecanismo de difusión, el bicarbonato va a difundir de una manera inversa, o sea, del líquido del dializado hacia el compartimento sanguíneo. Cuando finaliza la sesión de diálisis, yo puedo comprobar si le tomo un análisis de gases a mi paciente y ya no tiene 8 miliequivalentes por litro de bicarbonato, sino llegó a tener 24 miliequivalentes por litro, o sea, prácticamente se corrigió el trastorno ácido-base. Entonces, acá tenemos el principio de difusión y convección, solamente para recordarles el pasaje de los solutos urémicos del sitio de mayor concentración hacia donde no están, y la convección con arrastre de agua. Estas diapositivas que siguen es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos acá al clearance difusivo, solamente con un gradiente electroquímico pasan los solutos, y con el clearance convectivo los solutos más acompañados del agua. Y el otro componente de los principios biofísicos, la ultrafiltración, es para remover, retirar, liberar agua plasmática que está libre de proteínas a través de la membrana semipermeable del dializador, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir que un paciente que está anúrico, ya sea por falla renal aguda o con enfermedad renal crónica estadio 5, podamos retirarle, programarle el retiro de agua. ¿Cuánto? Puede ser 500 mililitros, de acuerdo al peso que traiga el paciente o a la valoración clínica que el médico hace, hasta podría ser 4 litros en una sesión, pues, de 3 horas y media a 4 horas, ¿no? Entonces podemos retirar 4 litros de líquido. Lo ideal es que esta ultrafiltración
para que no descompense al paciente, para que el paciente mantenga una hemodinamia estable, debería ser pues entre 12 a 13 mililitros por kilo por hora, ¿no? Entonces, estos valores se deben conservar. Es el paciente que va a tener, digamos, una larga vida en hemodiálisis, uno de los factores. Hay pacientes que son un poco desordenados en la alimentación y entre tratamiento y tratamiento vienen pues con 5 litros, o sea, con 5 kilos de peso. A cada paciente, cuando ingresa, cuando ya es un paciente regular en hemodiálisis, se le asigna un peso seco, ¿no? El peso seco, que es libre de edemas, que no le provoca hipotensión y que a veces lo determinamos a través de un estudio de bioimpedancia, ¿no? Que lo podemos hacer para identificar el peso libre de edemas, ¿no? Entonces, supongamos que el peso seco del paciente sea 50 kilos y mi paciente viene con 55 kilos, ¿no? Entonces, yo en una sola sesión de hemodiálisis no voy a poder retirar 5 litros de agua para que cuando el paciente salga de la sesión de hemodiálisis vuelva a pesar los 50 kilos. Probablemente, de acuerdo a su hemodinamia, a su presión arterial, yo le programe 3 litros. Entonces el paciente sale con un peso de 52 kilos. No llegó a la meta, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con el paciente para concientizar de que un paciente anúrico debe consumir pues el agua entre un total aproximado de 600 a 800 mililitros de volumen de líquido por día, nada más, ¿no? Entonces, eso va a variar de acuerdo a cada paciente. Hay pacientes en hemodiálisis que tienen función renal residual. ¿Qué significa esto? Que son pacientes que todavía tienen un volumen urinario que hay que medirlo y hay que tratar de preservarlo, ¿no? Entonces, esos pacientes que tienen volumen urinario medido, ¿no? Exactamente medido, pueden ser que orinen 1 litro, pueden orinar 1,5 litros. Entonces, tratamos de preservar esa función con la presión arterial normal, que no nos haga hipotensión, que no consuma nefrotóxicos, ¿no? Entonces, tratamos de mantener esa función renal residual. Pero la ultrafiltración sí tenemos que hacerla de acuerdo a las variaciones que el paciente traiga de peso, ¿no? Entonces, es muy importante esta ultrafiltración. Entonces, acá tenemos el mecanismo de contracorriente explicado por las flechas que van en sentido inverso para generar esa diferencia de presiones, ¿no? Para hacer hemodiálisis necesitamos un acceso vascular, ¿no? Entonces, el acceso vascular pueden ser de varios tipos. Tenemos ahí las fístulas arteriovenosas, ¿no? En donde a través de una cirugía, como les explicaba, de la unión de una arteria hacia la vena para arterializar, como está ahí escrito entre comillas, vamos a arterializar la vena. Entonces, cuando examinamos una fístula arteriovenosa, empleamos dos técnicas, una que es la palpación para sentir o palpar el tril, ¿no? T-H-R-I-L-L, ¿no? El tril, ¿no? Y con la auscultación vamos a auscultar un soplo que es generado por la turbulencia de la sangre que pasa de la arteria a la vena, ¿no? La finalidad es impulsar la salida de sangre hacia la bomba de la máquina de hemodiálisis. Esa salida de la bomba, el flujo, debe ser, para que sea óptimo y el paciente esté bien dializado, de 350 mililitros por minuto de sangre. El catéter temporal es un catéter que se inserta en las venas de gran calibre, como son las venas yugulares y las venas femorales. Las subclavias es una vena que casi no se usa porque genera mucha estenosis, ¿no? Entonces, ahí está consignado como que el uso se puede dar hasta 2 semanas, pero en la realidad de nuestro Perú, digamos, se tarda mucho en tener el catéter temporal hasta que el paciente sea operado y tenga una fístula arteriovenosa, ¿no? Entonces, ese lapso de 2 semanas es variable y generalmente los pacientes tienen el catéter temporal
por muchos meses, ¿no? Y el catéter de larga permanencia, llamado también catéter Permancat o tunelizado, ¿no? Tunelizado es una buena forma de mencionar este tipo de catéter. ¿Por qué? Porque se va a colocar una parte en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y se van a colocar en las venas yugulares, en las femorales y como no convencionales, como alternativas, puede ser en la vena hepática translumbar y que la duración promedio es de 3 años, ¿no? Entonces, como les decía, es un catéter que se coloca debajo de la piel y ahí tenemos el catéter venoso central. Tiene una composición de silicona o poliuretano. Se emplea la yugular interna derecha, que ese es el abordaje de elección, pero si el paciente por algún motivo ya se coloca un catéter en el lado derecho o en el lado derecho está estrecho, se puede usar la vena yugular izquierda o las venas femorales derecha o izquierda, ¿no? Entonces, el acceso inmediato nos da un flujo mayor a 200 mililitros por minuto para poder realizar el tratamiento. Y la fístula arteriovenosa, ya habíamos dicho que es un shunt, que es la unión de una arteria a una vena, ¿no? La arteria radial, por ejemplo, que también se va a unir hacia una vena, ¿no? Entonces, se va a usar con agujas de gran calibre, entre 15 o 17, y los flujos pueden llegar hasta 600 mililitros de flujo por minuto, ¿no? Entonces, es durable, baja tasa de falla secundaria y menores tasas de infección. Entonces, lo que estamos viendo acá en accesos vasculares son accesos que pueden ser colocados. Ahí está la fístula arteriovenosa, como ustedes ven, ¿no? La unión a la arteria, a la vena, ahí se colocan las agujas, y las prótesis vasculares que se utilizan para colocarlas dentro de las venas, ¿no? Es para poder realizar la diálisis a través de estas prótesis, ¿no? Entonces, estos tipos de accesos vasculares pueden ser en la muñeca, en el antebrazo, en la fosa antecubital, y ahí van a tener pues diferentes uniones de arterias a venas, ¿no? La radial con la vena cefálica, en la tabaquera anatómica, la radial con la basílica, la cubital con la basílica, y así vamos viendo eh, las fístulas en los miembros superiores, ¿no? La eh, húmerobasílica, la húmerocefálica, que es la más frecuente de todas, y también en miembros inferiores que también se puede utilizar la vena femoral, ¿no? Para poder hacer acceso vascular para diálisis, ¿no? Entonces, debemos conocer en líneas generales algunos cuidados para esta fístula arteriovenosa. No puncionar la extremidad, o sea, cuando ya la fístula está implantada ahí, no tomar muestras de sangre. No se puede realizar tomas de presión arterial porque vamos a insuflar un manguito y podemos ocluir esta unión, y prácticamente trombosarla, ¿no? Y si se trombosa, se llena de coágulos, la fístula prácticamente deja de funcionar. Entonces se debe evitar traumas, compresiones en esa fístula, ¿no? Y la técnica de punción debe ser aséptica. La enfermera para puncionar esa fístula debe ser experimentada, se deben rotar los sitios de punción y la compresión debe ser adecuada, ¿no? Entonces, como todo procedimiento, la hemodiálisis tiene algunas complicaciones, ¿no? Que pueden ser del acceso vascular, que pueden aparecer trombosis o pseudoaneurismas en la fístula arteriovenosa, pueden aparecer hematomas en las zonas de punción, estenosis o trombosis venosa, infección asociada a catéter venoso central que puede llegar hasta la sepsis o que el catéter se puede obstruir. Cuando son complicaciones del procedimiento, pueden aparecer una descompensación hemodinámica, o sea, a la ultrafiltración no haber tolerancia y el paciente tener episodios de hipotensión, ¿no? O una embolia gaseosa o tromboembolia cuando hemos descuidado alguna parte de este circuito extracorpóreo y hubo ingreso de aire dentro del sistema y ese aire se convierte pues en una tromboembolia, ¿no? En un embolismo que puede ser pulmonar, puede ser cerebral,
que puede ser desde leve hasta grave o el paciente puede fallecer con esta complicación, ¿no? Pueden aparecer calambres en pacientes que hacen hipotensión, pacientes que pueden convulsionar cuando hay una hipotensión y hay falta de irrigación a nivel cerebral, alergias a la membrana del dializador, que eso es muy raro, ¿no? El síndrome de primer uso también es muy raro. Reacciones pirógenas que se daban en la antigüedad, ahora ya no vemos reacciones pirógenas. Hemólisis, cuando los glóbulos rojos se expusieron, por ejemplo, al líquido dializado muy caliente o muy frío, los glóbulos rojos se pueden eh, romper y ocasionar pues una hemólisis masiva, ¿no? Entonces también pueden haber trastornos de la coagulación por uso de anticoagulantes. Ahora sí, pasamos a la diálisis peritoneal, ¿no? Como ya habíamos adelantado, la diálisis peritoneal es una técnica de depuración que es intracorpórea, ¿no? Entonces acá vamos a tener eh, a la membrana peritoneal con interfaz entre capilares peritoneales y la cavidad peritoneal. No se utiliza anticoagulantes, tiene buena tolerancia hemodinámica, no se utilizan membranas biocompatibles porque prácticamente es el peritoneo del propio paciente el que le va a servir para convertirse en la membrana que va a filtrar las toxinas urémicas, ¿no? Está limitada en pacientes con cirugías de abdomen, por ejemplo, una paciente que se realizó una cesárea o que le hicieron una laparotomía o le hicieron al paciente una cirugía amplia porque tuvo una peritonitis, le dejaron drenes, ¿no? Entonces, pacientes que tienen cirugías de abdomen, en ese momento no está indicada la diálisis peritoneal, efectividad cuestionada en pacientes con shock y con un hipercatabolismo marcado, ¿no? Entonces, acá tenemos a la membrana peritoneal y a cómo es que este transporte de la sangre para la solución, ¿no? Entonces, los capilares ahí se van a convertir en los elementos que van a transportar pues a todas las toxinas urémicas y que ahí se va a empezar a hacer ese intercambio con la solución de diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, acá vamos a tener introducción en la cavidad peritoneal de un líquido compatible con la sangre de los humanos a través de un catéter, ¿no? Entonces, eh, también hacemos diálisis, difusión de las toxinas urémicas desde el compartimento más concentrado, que es la sangre, hacia el que tiene menor concentración, que es el líquido peritoneal, a través de la membrana peritoneal que actúa de filtro. La efectividad depende de las características del peritoneo de cada persona y del tipo de líquido que utilizamos, ¿no? Entonces, intercambio de líquidos pueden ser edemas o hipertensión que el paciente tenga, ¿no? Entonces, acá tenemos que en diálisis peritoneal habíamos dicho que el peritoneo actúa como si fuera la membrana de diálisis. Eh, este peritoneo no es una membrana con un poro único, sino que tiene una serie de barreras anatómicas al paso de solutos y agua. Entonces, la principal barrera es el endotelio capilar y en él asumimos que existen de tres tipos de poros, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí las acuaporinas, que son canales de agua intracelulares por el que solamente pasan agua. Los poros pequeños, que corresponden a espacios intercelulares, por lo que pueden pasar agua y pequeños solutos. Y los poros grandes o hendiduras intercelulares que van a permitir el paso de pequeñas y medianas moléculas, o sea, por acá pasan las toxinas urémicas, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Las acuaporinas, los poros pequeños y los poros grandes por donde van a circular las toxinas urémicas. Entonces, acá también, y al igual que en la hemodiálisis, también se puede hacer difusión y también se puede hacer convección, ¿no? Entonces, la difusión a través de los poros pequeños va a depender también del tamaño de la molécula, ¿no? Y de la diferencia de concentraciones del sitio de donde está cargado de toxinas urémicas del compartimento sanguíneo hacia el líquido del dializado que está en la cavidad peritoneal, ¿no? Y la convección
van a haber diferencia de presiones hidrostáticas y osmóticas. Va a generarse un gradiente de presión osmótica a través del paso del agua desde el paciente hacia la cavidad peritoneal eh, por la introducción de un agente osmótico. Ese agente osmótico es la glucosa, ¿no? Entonces, estas soluciones de diálisis van a tener diferentes concentraciones de glucosa. Hay solución de diálisis peritoneal de 1.5%, o sea, 1.5 gramos de glucosa por cada 100 ml, o sea, 1.5%, solución de diálisis del 2.5 o 2.3% y solución de diálisis peritoneal de 4.25%, que es la que tiene la mayor carga de glucosa, que provoca también mayor ultrafiltración en el paciente, porque nos va a generar mayor arrastre de agua en este tipo de terapia, ¿no? Entonces, al igual que en la hemodiálisis, en la diálisis peritoneal, vamos a tener difusión, movimiento de solutos desde los capilares al dializado, ¿no? Por una gradiente de concentración. Ultrafiltración, paso del agua por un gradiente osmótico, ¿no? Y en la membrana, el peritoneo actúa como una membrana semipermeable, ¿no? Entonces, pero acá también se da la convección, ¿no? Cuando hay arrastre de agua y solutos. Y acá estamos viendo el catéter. Este es el catéter que tiene una colita de cerdo, ¿no? Así es el catéter Tenkov, ese es el nombre del catéter, ¿no? Y como ustedes están viendo, es multiperforado, ¿no? Entonces, esa multiperforación va a permitir que el líquido que se infunde eh, vaya y se localice, pues, en la cavidad abdominal, ¿no? Bañando a los órganos, a los intestinos, al estómago, a todos los órganos, ¿no? Y que la membrana peritoneal es la que va a ser la que permita la difusión de las toxinas urémicas. Entonces, ahí estamos viendo el catéter cuando ya está insertado en la pared abdominal, en la cavidad abdominal, y lo que estamos viendo es la salida a través de la pared abdominal con un conector. El paciente ya él conoce cómo realizar este tratamiento y se entrena mucho para evitar las infecciones, ¿no? O sea, esto debe ser de una forma con todas las medidas de bioseguridad para evitar el ingreso de gérmenes patógenos hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, ¿qué modalidades de diálisis peritoneal conocemos, ¿no? Tenemos la que es frecuente, es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, consiste en realizar 4 recambios al día de soluciones de diálisis glucosadas, que son, ahí les había mencionado ya, la 1.5, la 2.3, la 2.5 y la 4.25, ¿no? Entonces, el paciente puede realizarse el tratamiento, como están viendo ahí, la paciente sentada en una silla, que se está infundiendo el líquido de la solución de diálisis en el peritoneo, ¿no? Y luego termina de infundir esos 2 litros de líquido en la cavidad abdominal y la paciente puede hacer sus actividades, puede salir a la calle, puede hacer cualquier actividad, almorzar, puede dormir, descansar, bañarse, ¿no? Puede hacer sus actividades y a las 6 horas va a tener que hacer el drenaje, ¿no? Peritoneal continua ambulatoria, continua porque se hace a través de 4 recambios en todas las 24 horas, ¿no? Puede empezar 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y 12 de la noche, ¿no? Que van a hacer la infusión de la solución de diálisis peritoneal a las 6 de la mañana. A las 12 del día va a ser primero el drenaje, elimina todo el líquido que ya se dializó, lo elimina. Pongamos que a las 6 de la mañana se infundió 2 litros, a las 12 del día ella va a drenar 3 litros de líquido, entonces tiene 1 litro de ultrafiltrado, ¿no? Eh, y al terminar el drenaje, ella nuevamente se infunde 2 litros de solución.
¿no? Del líquido de diálisis y luego está así hasta las 6 de la tarde, hace el mismo procedimiento a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. Y la diferencia con la diálisis peritoneal automatizada, que se realiza con un equipo, como ustedes están viendo ahí, como si fuera una balanza, que se coloca una solución de diálisis peritoneal, que generalmente es de 5 litros, y que este proceso se realiza durante la noche. O sea, el paciente puede tener una vida laboral muy activa que no le permite hacer los 4 recambios de líquido y que en la noche el paciente se conecta en la máquina y se va a programar. Entonces, el, el líquido de drenaje se va a conectar hacia, por ejemplo, si tiene cerca un baño, ¿no? Entonces estos tubos se conectan hacia donde se va a hacer el drenaje y el paciente mientras duerme se hace el tratamiento. Entonces hay algunas indicaciones de diálisis, ¿no? Indicaciones que pueden ser absolutas. Está completamente indicado para los pacientes que tienen enfermedades cardíacas con una disminución de la capacidad funcional del funcionamiento cardíaco con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos del 30%. Pacientes que tienen enfermedad vascular periférica también, o relativas, que quieren tener un estilo de vida más libre porque tienen una vida laboral, como les decía, muy activa, deseo de autocuidarse y no estar yendo al hospital frecuentemente, ¿no? Larga distancia de un centro de hemodiálisis. Esto para nuestra realidad es muy útil porque hay pacientes que vienen de la sierra, vienen de comunidades alejadas donde no tienen acceso a terapias de hemodiálisis, entonces aprenden la diálisis peritoneal y retornan a su lugar de origen, ¿no? Indicado en primera elección para los niños, pacientes que han tenido cardiopatía isquémica, angina o infarto, o que tienen inestabilidad hemodinámica o tienen alteraciones de la coagulación también, pacientes que han tenido hemorragias cerebrales o embolias, o que tienen una vida laboral muy activa o alejados de los centros de diálisis. Contraindicado cuando hay un peritoneo tabicado. ¿Y cuando hay un peritoneo tabicado? Cuando han habido cirugías anteriores que han dejado bridas, ¿no? O tienen una lesión abdominal activa. Por ejemplo, una cirugía abdominal reciente. Relativas cuando hay hernias, ¿no? Primero se tiene que reparar quirúrgicamente la hernia para que se pueda realizar este tipo de tratamiento. Si hay una cirugía abdominal reciente, ¿no? Una insuficiencia respiratoria crónica porque va a elevar el diafragma, o hay problemas de espacio en la poliquistosis con grandes quistes, tanto hepáticos como renales, reduce la capacidad o el volumen para poder realizar el tratamiento, ¿no? Entonces también está contraindicado para incapacidad para conectarse o si hay carencia de un miembro de la familia que lo ayude. Hay pacientes que pueden tener dificultad para la visión, no pueden aprender a hacer la diálisis peritoneal, entonces no podemos eh, ingresar a un programa de diálisis peritoneal a un paciente que no tiene un soporte familiar que le pueda ayudar a realizar el tratamiento, ¿no? Si hay cirugías abdominales previas o hay falta de espacio para almacenar soluciones de diálisis peritoneal también, ¿no? Porque eh, es la cantidad de cajas que va a llevar por mes para poder realizar su tratamiento. Para la obesidad mórbida ahora hay un tipo especial de catéter, ¿no? Porque se va a atravesar pues un gran panículo adiposo, ¿no? Entonces ahora hay catéteres especiales, ¿no? Entonces también hay complicaciones de la inserción, que podría haber una perforación intestinal o una posición anómala del catéter que no le permita realizar la diálisis. De la técnica puede ser infección de la zona de inserción del catéter, puede aparecer una infección en el túnel donde está localizado el catéter, debajo del tejido o en el tejido celular subcutáneo, y aparecer como complicaciones que son frecuentes las peritonitis bacterianas que no tienen tratamiento quirúrgico, todas tienen tratamiento médico, ¿no? La fúngica tiene una indicación de retiro inmediato de catéter peritoneal, lavado de la cavidad peritoneal o una obstrucción de catéter, ¿no? Entonces, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal las podemos comparar
y podemos decir que la membrana en la hemodiálisis es el dializador, pero en la diálisis peritoneal es el peritoneo del paciente, ¿no? En la difusión entre la sangre y el líquido de diálisis a través del dializador, y aquí es a través de la membrana peritoneal en la cavidad, ¿no? Ultrafiltración por presión de transmembrana, y en la diálisis peritoneal es por un gradiente osmótico, ¿no? Y la convección eh, presente en técnicas convectivas, por ejemplo, en la hemodiafiltración. Y finalmente, porque ya estamos casi a las 9 de la noche, que ya me parece que tienen la siguiente clase, ¿no? El acceso no requiere un acceso vascular, la diálisis peritoneal, y la hemodiálisis se necesita una fístula. Hay una estabilidad hemodinámica excelente en la diálisis peritoneal, y en la hemodiálisis un riesgo de hipotensión. Impacto cardiovascular, menor estrés, observa la función renal, mayor riesgo de isquemia, de arritmias, ¿no? En la diálisis peritoneal se puede realizar en casa, en cambio la hemodiálisis requiere acudir a un hospital o a un centro de hemodiálisis. Las complicaciones frecuentes, la más frecuente de todas, la peritonitis, y en hemodiálisis la infección y la trombosis de los accesos vasculares, ¿no? Entonces, limitaciones: está contraindicada en cirugías abdominales y limitada por accesos vasculares pobres. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Muy bien. Entonces, hemos finalizado y ya pueden pasar a su siguiente clase. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta Adiós, luego. doctora.